Hoy vamos a continuar viendo lo que es el método de transporte. En la clase anterior pues vimos teóricamente en qué consistía y hoy vamos a ver un ejemplo. Pero antes de adentrarnos al tema del método de transporte, vamos a refrescar el tema de matrices. Entonces, una matriz está compuesta por filas y columnas. Tenemos las filas, que es esto que estoy viendo por acá. Digamos, las filas son horizontales, ¿sí? Aquí esto es una fila, quiere decir que esta es la fila 1, esta es la fila 2, por eso está el número verde que indica el número de fila, 1, 2, 3, la fila 3, hasta llegar hasta la fila M. Es decir, que pueden haber muchas cantidades de filas en una matriz. Y luego tenemos la composición por columnas. Las columnas, pues, haciendo la analogía, son las que van verticales. Podemos pensar en las columnas de una casa. Por ejemplo, esta es la columna 1, que es lo que miramos aquí en rojo, la columna 2, la columna 3, la columna 4, hasta llegar a n columnas, es decir, a una cantidad de columnas que queramos. Entonces quiere decir que una matriz está nuevamente compuesta por filas y columnas, que pueden ir desde 1 hasta n o hasta m. Entonces, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta antes de ver el método de transporte, y que nos va a ayudar también a reforzar el tema del método simplex, es que cuando tenemos aquí la posición A1, 1 significa que estamos en la primera fila, en la primera columna. Entonces aquí nos debemos de fijar, estamos en la primera fila, que es la verde, y la primera columna. En la segunda posición, que es esta que estamos viendo por acá, no necesariamente segunda posición, sino digamos siguiente, puede ser esta o esta, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir por facilidad en horizontal. Entonces, esta posición que miramos acá es la fila 1 nuevamente, pero la columna 2. Entonces quiere decir que este elemento está en la posición 1, 2. Y por ejemplo, aquí quiere decir que seguimos en la fila 1 y el elemento está en la columna n. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo digo dónde tenemos la posición del elemento 3, 2, pues fácilmente tenemos que señalar acá, ¿verdad? Porque estamos en la tercera fila, segunda columna. A cada uno de estas componentes de la matriz se le llama elemento. Este es un elemento que está situado en la 1, 1, este es un elemento que está situado en el 1,2, etcétera. Este es un elemento que está situado en 3,2. Y esos elementos, por supuesto que son números, pueden ser números enteros, números naturales, pueden ser números los que envuelven los conjuntos de ellos, que son los positivos, los negativos, fracciones, etcétera. Entonces, esto es muy importante que lo superentendamos para saber las posiciones de un elemento dentro de una matriz. Entonces, aquí tenemos una matriz que tiene 1, 2, 3 filas y ¿cuántas columnas? 1, 2, 3. Por lo tanto, quiere decir que esto es una matriz cuadrada, porque es de 3 por 3. A una matriz cuadrada se le llama cuando tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces, esta es una matriz de 3 filas por 3 columnas. Algo muy importante en las matrices es que primero se coloca el número de filas y luego se coloca las columnas. Por eso es que aquí es 3, que significa 3 filas, por 3, que es la cantidad de columnas. Vamos con este ejemplo. Por ejemplo, en esta matriz tenemos estos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casualmente está ordenado, no necesariamente tiene que ser así. Y estos elementos están compuestos, esta matriz está compuesta por ¿cuántas filas? 1, 2, 3. ¿Y cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que el tamaño o la dimensión de la matriz es de 3 filas por 4 columnas. O de forma resumida podemos decir que la matriz es de 3 por 4. Eso se le llama dimensión o tamaño, ¿sí? Es 3 por 4. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, esta es una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 filas y 2 columnas. Y por ejemplo, este es el elemento A1, 1, este es el elemento A1, 2, este es el elemento
A21. ¿Por qué? Porque está en la fila 2, en la columna 1, y esta es la posición A22 porque está en la fila 2, columna 2. Esto es cuestión de práctica. Entonces, para mientras nos acostumbramos a esto, le podemos poner aquí arriba qué columna es y aquí qué fila, y listo. Por ejemplo, esta es una matriz de 2×3 porque tiene 2 filas y 3 columnas. Quiere decir que si yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es la posición del elemento en la matriz esta? A1,2, ¿qué es lo que ustedes me dirían? Es la posición 2. ¿Por qué? A1, 1, 2 significa que estamos en la fila 1, columna 2. Por ejemplo, si yo nuevamente les pongo esta matriz y le digo, señáleme la posición A23 o la posición 2,3, que es el número que ustedes me mostrarían, pues es el 3. La segunda fila, ustedes buscarían aquí cuál es la segunda fila, que sería A23, y la tercera columna. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz, ¿cuánto sería? Una fila, ¿verdad? Porque no tiene más. Y 1, 2, 3, 4 columnas. Por eso esta matriz es de tamaño 1×4. Vamos con la siguiente. Esta es una matriz cuadrada. Esta también es una matriz cuadrada porque ya dijimos que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Y aquí es de 3×3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. Si yo le digo, encuéntreme la posición en esta matriz de A31, o el elemento que está en la posición 3,1, que ustedes que me dirían, pues es el 1, porque es el que está en la tercera fila, primera columna. Y lo deberían de saber sin necesidad de este chivo, ¿verdad? Sino que simplemente saber que es lo que está en la posición 3,1. Vamos con esta matriz. Esta matriz es de 3 filas por 2 columnas. Es A3×2. Y lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos la matriz 2×1, 2 filas, una columna. Luego tenemos otra matriz cuadrada que es de 4×4 porque tiene 4 filas y 4 columnas. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos 4 filas y 3 columnas. Por eso es una matriz de 4×3. Y finalmente tenemos otro ejemplo donde tenemos 1, 2, 3, 4 filas y 2 columnas. Por eso es una matriz de 4×2. Por ejemplo, si yo en esta matriz, que es de 1×4, le digo, encuéntreme la posición A23, ustedes me van a tener que decir que no existe, ¿verdad? Porque para empezar ni siquiera tenemos 2 filas, ¿verdad? Entonces no existe. La posición A23 en esta matriz no existe. Si yo les digo la posición A12, ¿cuál me dirían? Pues efectivamente sería el -3. Entonces, ahora sí, teniendo súper claro esto de las posiciones de la matriz y cómo se componen las matrices, vamos a ver un ejemplo. Entonces, primero vamos a ver este ejemplo por medio de la formulación del problema por programación lineal y nos dan unas tablas con ciertos datos. Por ejemplo, en esta tabla tenemos el recurso de la fábrica, tenemos que la fábrica que se llama S1 tiene la capacidad de producir 100 unidades, la fábrica S2 tiene la capacidad de producir 200 unidades y la fábrica S3 tiene la oportunidad de producir 300 unidades. Y en total, si nosotros sumamos las capacidades, es decir, 100 más 200 más 300, tenemos la capacidad de todas nuestras fábricas, la producción de 600 unidades. Luego tenemos la demanda en el almacén. Nosotros, aparte de tener fábricas, tenemos 4 almacenes. Y la cantidad de productos que nos compran en cada almacén, por decirlo de alguna manera, es en el almacén 1 de 150, en el almacén 2 de 150, en el almacén 3 de 120 y en el almacén 4 de 80. Si nosotros sumamos la demanda, 150 más 150 más 120 más 80 nos da 500 unidades, que son las que se venden en estos 4 almacenes. Luego también nos da la información de los costos de transporte, es decir, la cantidad de dólares dividido la unidad, ¿sí? Entonces quiere decir que si nosotros transportamos de la fábrica 1 al almacén 1, tenemos un costo de transporte de 7 dólares. Si nosotros transportamos de la fábrica 1 al almacén 2,
tenemos el costo de 3 y así sucesivamente por cada fábrica con cada almacén. Entonces, para formular este tipo de problema por programación lineal, o más bien formular el modelo así como lo hemos visto anteriormente, pues prácticamente sería para la fórmula o la función objetivo debería ser la suma de todos los costos por las unidades que salen de cada fábrica. ¿Cómo así? Pues prácticamente aquí viene el concepto de matrices que acabamos de ver. Aquí tenemos x11, x12. ¿Se recuerdan que aquí vimos que era la posición A? Pues aquí lo vamos a ver como x. Aquí es solo para indicar lo que estaría en esa posición. Entonces prácticamente tenemos 7 por lo que hay en la posición x11, que sería 7, ¿verdad? Por eso 7 está en la posición 11, por eso lo pongo acá. Luego sería 3 en la posición x, primera fila, segunda columna, por eso le pongo x12, más 8 que está en la fila 1, columna 3, más 8 que es lo que está en la fila 1, columna 4. Y eso es lo que saldría la salida de la fábrica S1, ¿sí? Es el costo de transporte de la fábrica 1. Luego le sumamos la salida de la fábrica 2, que sería lo que se encuentra en la segunda fila de la columna de la 1 a la 4. Y prácticamente ponemos lo mismo. 5 por x21, que es lo que está en esta posición. 5x22, que es lo que está en la posición 2,2, que sería la fila 2, columna 2. Luego tenemos 6, x23, que es lo que está en la fila 2, columna 3, más 8, x24. Y luego tenemos la salida fábrica S3, que es lo que vamos de la fábrica S3 a las diferentes almacenes y tenemos pues lo mismo, solo que la tercera fila. Entonces sería 7x31 más 4x32 más 9x33, fila 3, columna 3, más 10x34. Entonces esa sería la formulación del modelo, la suma de todas las salidas de las fábricas a los almacenes. Luego tenemos las restricciones. Y las restricciones van de la capacidad limitada de cada fábrica a la demanda de cada almacén. Digamos, estos problemas son finitos, es decir, tenemos una cantidad limitada, una capacidad, igual aunque vendiéramos infinito, que eso no sucede, tampoco es que podamos producir infinito. Entonces, aquí por eso es que nos dan estos datos, porque eso es lo que piden las tiendas y eso es lo que nosotros podemos fabricar. Entonces, prácticamente lo que tenemos son las restricciones. Y tenemos en el origen, que es lo que está en x11, en la fila 1, columna 2, más lo que estaría en la fila 1, columna 3, etcétera, hasta llegar a 4, que sería 1, 2, 3, 4. Por eso está aquí la fábrica 1, que sería S1. Tiene que ser menor o igual a 100, que es la capacidad que tiene la fábrica S1. Lo mismo sería, pero con la fila 2, columna 1, 2, 3, 4, tendría que ser menor a 200, ¿verdad? Y para la fábrica 3, las limitaciones tendría que ser lo que se produce, la demanda del almacén 1, 2, 3, 4 debe ser menor a 300 unidades. Entonces, aquí tenemos las unidades que salen de cada fábrica versus la capacidad. Luego tenemos esas son las restricciones de origen. Luego tenemos las restricciones de destino, que sería prácticamente el almacén 1, que sería de 1. Tenemos igual x11, x21, x31, que se corresponden a las fábricas, que prácticamente sería también la posición 1,1, la posición 2,1, la posición 3,1, debe ser mayor igual a 150. Luego tenemos para el almacén 2, pues tiene que ser lo que producen las tres fábricas, debe ser mayor o igual a 150. Luego para el almacén 3, debe ser mayor o igual a 120, ¿verdad? Que es lo que tenemos por acá. Y del almacén 4 debe ser mayor o igual a 80. Y son las unidades que requiere cada almacén. Por lo menos requiere esto. Si hay más, pues hay más.
pero eso es lo que significa acá. Y por eso lo ponemos como x11 y así, porque vamos a hacer matrices. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Digamos, esta es la formulación del modelo con las restricciones y el objetivo, ¿sí? Luego tendríamos que usar el método simplex o algo por el estilo, pero aquí con este método de costos de transporte lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la diferencia en el proceso de los problemas de origen y destino? Entonces nos tenemos que formular esa pregunta y prácticamente en este método la función objetivo es la suma de todas las salidas de las fábricas por el costo de su transporte y las restricciones son las limitantes de la capacidad de cada fábrica y las limitantes de la demanda de cada almacén. Entonces, aquí nos muestra cuáles son las restricciones, cuál es el objetivo, ¿verdad? El costo de transporte. Y luego también tenemos los coeficientes de todas las restricciones, tienen valor 1 o 0. Para las que no existen en dicha restricción, ahí vamos a ver más a detalle esto. Y luego tenemos que una de las restricciones puede ser eliminada, ya que todas las unidades que salen de una fábrica deben ser colocadas en un almacén. Y si tenemos todo asignado en los primeros 3 almacenes, el restante sería el valor asignado al último almacén. ¿Sí? Esto es pura lógica. Quiere decir que pues lo que ya pusimos en un almacén no lo podemos volver a poner en otro almacén, ¿verdad? Entonces, por lógica, al último almacén, pues colocaríamos lo que sobra. Entonces, prácticamente el solución por el método de transporte, tenemos un inicio, tenemos una construcción de la matriz de transporte, que es la que vamos a ver a continuación. Tenemos que encontrar la solución inicial y tenemos que ver si la solución es óptima. Si finalizamos, y si no es óptima, tenemos que revisar y hacer cambios a la solución y volver a regresar y preguntarnos si ya tenemos la óptima. Si sí, terminamos, y si no, volvemos a revisar y cambiamos la solución, y así sucesivamente. En la clase de hoy vamos a ver el inicio, la construcción de la matriz del transporte, el encuentro de la solución inicial, y para la siguiente clase vamos a dejar la solución óptima y la revisión y cambios a la solución. Entonces vamos a ver estos 3 primeros pasos. Entonces, como número 1, el método de transporte es un conjunto de métodos con una estrategia general para solucionar problemas de un determinado tipo sin necesidad de utilizar las prácticas de programación lineal. Entonces, prácticamente es muy diferente a lo que hemos estado viendo, y pues es una estrategia más, es un método más, y vamos a ver cómo utilizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es crear una matriz simple. Ya vimos el concepto de una matriz que tiene filas, que tiene columnas, con un renglón. Vamos a ver mucho la palabra renglón, que también se refiere a fila. Renglón y fila es lo mismo. Por cada origen y una columna por cada destino. Quiere decir que aquí tenemos el origen, que serían las fábricas, y el destino pues serían las columnas. Luego tenemos que agregar los totales al final de cada fila, es decir, se totaliza la capacidad del origen, ¿verdad? Que son las fábricas que producen, y los totales al final de cada columna, que es esto que miramos acá. Esto es el final de la columna, este es el final de la fila, y aquí se totaliza la demanda de dicho destino, ¿sí? Aquí, ahorita vamos a verlo más a detalle. Y a esto se le conoce como condiciones de frontera. Quiere decir que esto que tenemos por acá y esto por acá son las condiciones de frontera. El siguiente paso que tenemos que hacer es colocar en la esquina superior izquierda de cada celda el costo unitario de transporte desde cada origen a cada destino, ¿verdad? Y después tenemos que, si la capacidad de las fábricas excede la demanda de los almacenes, problema no balanceado, se agrega un almacén ficticio, que es este ficticio que estamos acá, almacén ficticio, que absorba la holgura con costos de 0, ya que en realidad nos envían a un destino, ¿sí? Por eso los dejamos como 0. Poco a poco vamos a ir viendo estos conceptos. Y entonces tenemos que encontrar una solución inicial. Prácticamente el proceso es localizar la celda menos costosa, es decir, ignorar las celdas ficticias hasta el final. Los empates se rompen arbitrariamente, también vamos a ver eso. El siguiente paso sería llenar la celda hasta el máximo permitido por las condiciones de frontera, que son estas que están por acá.
El tercer paso sería eliminar las demás celdas en la fila o columna que se agota. Por ejemplo, el almacén D2 necesita 150 unidades, que es lo que está aquí en la frontera, pero la fábrica S1 solo tiene capacidad para 100, ¿sí? Y luego tenemos que repetir los pasos 1 y 2 para las celdas restantes hasta que se llegue a una solución completa. Quiere decir que llenemos estos espacios vacíos de la matriz. Entonces, el método para encontrar una solución inicial se llama el método de costo mínimo, que es el que vamos a ver ahorita, y se basa en la intuición y la habilidad para descubrir la matriz rápidamente. Entonces, aquí puse por arriba los datos del problema inicial, ¿verdad? Aquí tenemos las estadísticas y los datos, y nos dicen que primero tenemos que dibujar una matriz. La dibujamos donde las filas sean el origen, ¿verdad? Que en este caso sería S1, S2, S3, y como columnas pongamos el destino, que en este caso sería el almacén 1, el almacén 2, el almacén 3, el almacén 4, y pongamos un almacén ficticio, es decir, un destino ficticio por cualquier cosa y por lo que vamos a ver más adelante, es decir, por si tenemos sobras, lo colocamos acá. Ahorita más a ver a qué se refieren entre esta y la otra clase, van a saber para qué sirve esto. Entonces, tenemos que también en las columnas tenemos que poner el resultado de la demanda de cada almacén. En este caso, el resultado del almacén sería 150, el resultado del almacén 2 es 150, el resultado del almacén 3 es 120 y el resultado del almacén 4 es 80, ¿sí? ¿Y por qué le puse 100 acá? Porque ahorita vamos a ver por qué. Porque aquí en las fábricas o en el origen tenemos que poner la capacidad. Aquí tenemos 100, tenemos 200, tenemos 300. Si nosotros sumamos 100 más 200 más 300, tenemos 600. Entonces, para que me cuadre los costos de transporte, o más bien la demanda de cada almacén, tenemos que, por eso es que pusimos esta columna. De hecho, aquí está la explicación. Pusimos esta columna de ficticia para absorber esa holgura que nos da la capacidad de las fábricas. Entonces, 100 más 200 más 300 es 600. Entonces, yo aquí si sumara, que es esto que tenemos, 150, 150 más 120 más 80, que es lo que nos da, 150 más 150 más 120 más 80 nos da 500, que es esto que tenemos acá abajo. Pero nosotros necesitamos que nos dé 600 para que cuadre. Entonces, 600 menos 500 son 100. Por eso yo le coloqué estos 100. No es que lo haya sacado de ningún lugar, sino que tiene que cuadrar el uno con el otro. Entonces, regresando otra vez. Esto es la suma de cada capacidad de la fábrica, de la S1 a la S3, nos da 600. Luego la suma de esto nos da 500 y por eso colocamos esta columna, de ficticia, ¿sí? Que en donde le ponemos la resta de lo que nos dio la capacidad de las fábricas con la demanda, ¿sí? De los almacenes, y eso nos da 100. Entonces el siguiente paso es poner en la matriz el costo de transporte. Por eso aquí coloqué 7, 3, 8, 8, 0, 5, 5, 6, que es esto que estamos viendo acá, 8. Aquí en la ficticia pues es 0 porque no tenemos costo de transporte. Luego tenemos 7, 4, 9, 10, y es esto que tenemos acá, y en la ficticia 0. Y así es como llenamos inicialmente la matriz. El siguiente paso que tenemos que hacer es prácticamente llenar esto que tenemos por acá, ¿sí? Vamos a ver cómo lo llenamos. Pues prácticamente tenemos que ver y escoger el menor de la columna. Es decir, el menor de esta columna es 5. Entre 7, 5 y 7, ¿quién es el menor? Es 5. Entonces, tenemos que escoger el menor y le tenemos que asignar, si se puede,
toda la demanda, que en este caso sería 150, y estos X significa que los vamos a dejar como vacíos. Y esto significa que aquí yo ya me gasté 150 de 200 y aquí ya utilicé 150 de 150. Siempre le vamos a tratar de asignar el valor máximo. Vamos con, entonces aquí le pongo X porque no aplica, y aquí 150 porque tengo que hacer coincidir 150 con 150. Y no le puedo poner más porque aquí la demanda es solo 150. Entonces quiere decir que yo puedo utilizar esta columna, como vamos a ver después, para ponerle los 50 restantes, ¿verdad? Los 50 de la capacidad que tiene la fábrica 2. Entonces, aquí ocupamos 150 de los productos que fabrica la fábrica 2 y vamos a tener que buscar los 50 y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, primero miramos la columna. Luego buscamos el que tenga el menor, que en este caso sería 5, y le asignamos el máximo que podamos, sin que desequilibrar esto o esto. Entonces quiere decir que aquí tenemos 150. Vamos al siguiente caso. En el siguiente tendríamos que utilizar, ver cómo llenar 100 acá y 150 acá. ¿Por qué 100 acá? Porque aquí el menor de esta columna es 3. ¿Quién es el menor entre 3, 5 y 4? Es 3. Entonces, la siguiente demanda que yo podría ponerle es 150. ¿Pero por qué no le pongo 150? Porque aquí yo tengo 100, ¿verdad? No tengo más capacidad en este almacén. Entonces, la capacidad máxima es 100. Entonces, lo máximo que le puedo poner a esta casilla es 100. Y me sobra 50. Digamos, tenemos que ver las filas y las columnas. Entonces el siguiente más pequeño no es 5, sino que es 4. Entonces me voy a 4 y pues ¿qué es lo que me queda para llegar a 150? Son 50. Entonces, ¿le puedo meter 50 acá? Sí, porque no he utilizado nada de los 300 y aquí 50 sí, porque aquí tenemos 150 y 100 más 50 serían 150. Entonces, si se dan cuenta, agarré el menor, le utilicé la capacidad que sería 100, no le puedo poner 150 para que una vez coincida con la columna porque aquí solo tenemos 100, y luego busco el siguiente menor, que en este caso es 4, entonces le coloco el restante, ¿verdad? Conforme a la capacidad, y 50 sí es menor que 300, ¿sí? Y 50 es lo que necesito para llegar a 150. Entonces, luego vamos con la columna 3, que sería el almacén 3. ¿Cuál es el menor entre 8, 6 y 9? Pues el menor es 6. Y si nos damos cuenta, aquí utilizamos 150 de 200, ¿verdad? Entonces solo nos queda 50. No podemos utilizar los 120 que nos pide acá porque se pasa, ¿verdad? 120 más 150 es más que 200. Entonces, por eso solo voy a utilizar 50, que ya me toparía los 200, quiere decir que en las siguientes columnas ya no puedo utilizar nada de esto. Entonces, 150 más 50 son 200. El siguiente menor, ¿cuál es? Es 8. Y me van a decir, ¿por qué no lo utilicé? No lo utilizo porque aquí yo ya me gasté los 100. Entonces, no lo puedo utilizar, por eso le puse una X. El siguiente menor, pues, o el siguiente, pues es 9. Entonces, este todavía tengo capacidad. ¿Y cuánto me queda para llegar a 120? Sería 120 menos 50 que ya había utilizado. 120 menos 50 y eso me da 70. Por eso le puse 70 acá, ¿verdad? Entonces, 50 más 70 son 120. Y aquí todavía tengo holgura, ¿verdad? Porque estoy usando 50 y 70 y aquí 300. Aquí ya no puedo usar más porque ya llegué a los 200 y aquí ya no lo puedo usar más porque son 100. Vamos con la columna 4. Si se dan cuenta, efectivamente, ¿cuál es el número menor entre 8, 8 y 10? Pues es 8, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Pero este ya no lo puedo usar por lo que les decía. Yo ya utilicé el 100. Este tampoco porque yo ya tengo 200. Entonces tengo que usar toda la demanda de 80 que me piden acá porque todavía tengo holgura, ¿verdad? Y luego nos vamos a la última columna, que sería la ficticia. Aquí ya no la puedo utilizar, ya dijimos por qué aquí tampoco.
¿Y cuánto me queda para utilizar los 100? Pues 100. Y vamos a ver, 50 más 70 más 80 más 100 son 300. Y aquí utilicé los 100, quiere decir que ya llegué a la capacidad máxima y a la demanda, a la capacidad que tenía cada empresa y a la demanda que tenía cada empresa, ¿sí? Y ahí ya tenemos nuestra primera matriz, ¿sí? Aquí estamos aquí en el diagrama de flujo que estábamos viendo, es este que está por acá. Ahorita ahorita construimos la matriz de transporte, ahora tenemos que encontrar la solución inicial. La solución inicial prácticamente es pues lo que tengo en S1 por D1, es decir, S1 por D1, que sería X11 por 0, ¿verdad? Que sería, ahora ya sabemos los valores, sería 7 por 0. X significa 0, ¿sí? Que no aplica, entonces sería 7 por 0 más 3 por 100, que es lo que coloqué acá, más 8 por 0, más 8 por 0, que es acá lo que tengo, S1 por D4, más 0 por 0, más 0 por 0. Luego vamos con la siguiente. Sería 5 por 150. 5 por 150, 5 por 0, que es este 5 por 0. Luego sería 6 por 50, ¿verdad? 6 por 50 más 8 por 0 más 0 por 0, que es lo que llevamos acá. Luego vamos con el siguiente, sería 7 por 0, 4 por 50 más 9 por 70 más 10 por 80 más 0 por 100, que es lo que tenemos acá. Si nosotros metemos todos estos valores en la calculadora, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces vamos a ir metiendo los que se aplican. Serían 3 por 100 más, esto da 0, 0, 0, 5 por 150. El examen tienen que hacer todos los procedimientos, ¿verdad? Yo aquí me estoy comiendo algunos. Ustedes hacen 7 por 0, 3 por 100 y lo ponen, lo anotan, por favor. Así sé que están aplicando los conceptos. Más 6 por 50, por aquí voy, más 0, más 0, más 0, más 4 por 50, más 9 por 70, más 10 por 80, más 0, ¿verdad? Y esto nos da como resultado 2980. Creo que ingresé algo mal en la calculadora, se los prometo. Porque 5 más 150, por aquí está, ¿sí? Más 6 por 50, más 4 por 50, ¿sí? Más 9 por 70, más 10 por 80. Vamos a ver qué nos faltó por aquí, porque yo lo hice en mi cuaderno y si me salía 2980. Vamos a ver, 3 por 100, o aquí lo podemos ver inclusive. Vamos a borrar por acá, sería 3 por 100, sería 5 por 150, más 5 por 150, más 6 por 50, más 4 por 50, más 9 por 70, más 10 por 80, ahí está, 2980. No sé qué es lo que me faltó, si aquí me faltó escribir alguno o no, pero ya saben cómo es la lógica. Y eso sería todo por la clase de hoy. Recuerden que el video se puede disminuir de velocidad, se puede parar para que ustedes anoten en su cuaderno y puedan verlo más despacio o más rápido dependiendo de cómo lo sientan. Que tengan un buen día.